Bueno, para todos los que nos estén viendo en cualquier lugar del mundo, les saludamos desde Cali, Colombia, Iglesia Carismática Integral, con un gran aplauso a nuestro Dios. Amén. Eso. Amén. Muchas gracias al pastor Osvaldo, a la pastora Emilce por la invitación. De verdad que es un privilegio estar aquí con ustedes. Bueno, como decía el pastor, cuando él me dijo que predicara hoy en la ICI, yo le decía al Señor, bueno, ¿y de qué voy a predicar? Y quise traer un tema que en su momento para mí fue de gran edificación por cosas que han sucedido en mi vida y en la vida de mi familia. Y lo titulé del resentimiento al perdón. Yo sé que muchas de ustedes en algún momento han escuchado estos temas de los labios del pastor, las prédicas de los pastores y en muchas ocasiones. Pero antes del desarrollo del tema quiero contarles una historia muy corta. Se trata de un emperador chino que hace muchos años recibió un aviso de que en su imperio había una provincia que se estaba sublevando y que estaba en rebelión. Entonces el emperador chino le dijo a sus jefes de gobierno y a sus jefes militares que lo acompañaran porque él necesitaba destruir esos enemigos porque no podía permitir que se sublevaran y que hubiera rebelión en su imperio. Entonces los jefes de gobierno y los jefes militares lo acompañaron efectivamente, llegaron al sitio, pero este hombre, el emperador chino, los trató de una manera totalmente diferente a como pensaban sus jefes de gobierno y sus jefes militares. Los trató muy humanitariamente, los trató con cariño, con afabilidad, dejándolos todos pues así como atónitos. Entonces muchos se le arrimaron y le dijeron, pero es que tú dijiste que cuando llegáramos los íbamos a ejecutar, que los íbamos a destruir, que tú ibas a destruir a tus enemigos. Entonces el emperador chino mira a sus subalternos y les dice, efectivamente ya los destruí, ya no son más mis enemigos, ya son mis amigos y se van a seguir sujetando a mí. Entonces la enseñanza de esto es que por una decisión suya, por una decisión mía, por una determinación, yo puedo cambiar lo que puede resultar una tragedia, la puedo cambiar en bendición. O sea que es tu actitud y la mía de cómo tratemos a las personas, de lo que nosotros tengamos en el corazón, lo que puede hacer diferente una situación. Amén. Bueno, quiero que me acompañen a Mateo capítulo 5, versículo 21 al 24. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesta al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Bueno, hay situaciones que nos han pasado a todos en algún momento de nuestras vidas donde lo que pensamos en ese momento, porque ha sido una situación dolorosa para nosotros, es la venganza, es llenarnos de amargura, es el resentimiento, porque puede que la situación a la que nos llevaron, en muchas ocasiones tus padres, un vecino, un familiar, no sé, algo que te marcó y en ese momento la opción del perdón no cabe en nuestra mente y mucho menos pues en nuestro corazón. Pero sabe que muchas veces cuando uno sopesa, ¿qué puede hacer más daño? Si el daño que otra persona te hizo y que de pronto pudo haber marcado tu vida, o definitivamente el aferrarte a una situación de amargura y resentimiento que a la final al que daña es a ti, al que lo está sintiendo, porque en algunas ocasiones la persona que te hizo ese daño puede que ni siquiera se acuerde de ti, o lo peor, que ni siquiera sepa que te causó el daño, y nosotros seguimos aferrados a ese sentimiento, y eso lo que hace es dañar nuestro corazón y causa mucha angustia. Pero veamos entonces qué es el resentimiento, por qué es tan destructivo, qué efecto tiene en nosotros y cómo podríamos llegar del resentimiento, de la amargura, al perdón. Mire, busqué una definición de resentimiento y dice que es un profundo disgusto que sentimos por ofensas pasadas, que es un doloroso recuerdo que tenemos por algunas heridas que nos han causado en nuestro pasado. Y mire, y el resentimiento definitivamente es el enemigo número 1 de las buenas relaciones.
¿Qué pasa? Destruye hogares, destruye familias, te destruye a ti. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando tenemos resentimiento y amargura? Que no solamente nos destruimos nosotros mismos, sino que de la Biblia dice, de lo que tengo te doy. Y si yo en mi corazón tengo amargura y resentimiento, me daño yo, daño mi entorno, daño mis hijos, daño mi esposo. Y eso es lo que yo voy a ministrar en cualquier lugar donde yo vaya. Eso se va a ver reflejado finalmente en mi rostro y en todo lo que yo haga, en las palabras que salen de mi boca, de cómo yo trato a las personas. Y mire que nos lo decía mucho la historia que les acabo de contar. Acompáñenme a Proverbios capítulo 4, versículo 23. Mire lo que dice: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Mire, es increíble. Cuando yo preparaba la enseñanza, también pensaba en lo que dijo Pablo en algún momento. Está en Filipenses capítulo 3, versículo 13-14. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Y pensaba, cuando nosotros nos resentimos, eso es como, y mire lo que dice Pablo, yo necesito olvidar lo que está atrás para extenderme hacia lo que está adelante. Resulta que cuando nosotros estamos aferrados a esa situación de amargura en nuestro corazón, es como si estuviéramos encadenados, como si fuéramos a avanzar, pero nos hubiéramos nosotros mismos encadenados a algún lugar, que vamos a dar un paso, pero no podemos, es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no olvidamos lo que está atrás, si nosotros los que somos hijos de Dios decimos que tenemos una nueva naturaleza, porque eso es lo que dice la Biblia, cuando nosotros llegamos a Cristo, todas esas cosas pasadas, todas esas heridas, todos esos sufrimientos del pasado tienen que quedar atrás, porque si nosotros decimos que amamos a Dios, en ese momento cuando nosotros empezamos a dejar que Dios trabaje en nuestra vida y que el Espíritu Santo nos llene, todas esas cosas del pasado tienen que terminar, nos tenemos que olvidar, pero no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Bueno, de pronto no olvidar, porque hay gente que dice, bueno, no podemos olvidar, pero por lo menos que cuando las recordemos ya no nos causen ningún daño, ningún efecto negativo en nuestra vida. Entonces, finalmente, mire, hay iglesias, prédicas que hablan mucho de los pecados de la fornicación, del adulterio, de matar, de robar, pero resulta que el resentimiento y la amargura también son un pecado, y lo vamos a ver en lo siguiente desarrollo del tema. Mire, el resentimiento no solamente afecta nuestra parte interior, nuestra comunión con Dios, sino que afecta nuestra salud, afecta nuestra mente y lo más importante definitivamente nuestra comunión con Dios. Mire, dicen que los médicos, los estudiosos dicen que el 90% de las enfermedades como la úlcera, la hipertensión arterial se dan por la falta de perdón, por el miedo, por la frustración, por esas rabias y esas iras que sentimos por la gente, y que todas esas enfermedades tienen la base en esas emociones que no sabemos controlar, y no las sabemos controlar sencillamente porque no se las entregamos a Dios. ¿Sabe? Hace un tiempo, no recuerdo cuándo, si el año pasado, el pastor Osvaldo me invitó a un programa que hizo sobre salud mental, y en ese programa él decía, no recuerdo quién decía de los invitados, que una de las alertas que tiene una persona cuando está llegando a ese tema de la amargura y del resentimiento es que las cosas que le apasionaban antes, compartir cosas simples con su familia, vacaciones, con sus hijos, ya no las disfrutan. Y eso lo que hace es que nosotros vivamos en tanta amargura que ya no queramos disfrutar nada de lo que anteriormente nos gustaba. Y como les digo, afecta la mente, afecta nuestra personalidad. La amargura afecta nuestra comunión con Dios. Y mire, ¿saben qué es lo que yo cuando preparaba la enseñanza me acordaba de la oración modelo que en muchas ocasiones nosotros hacemos? Padre, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y mire nomás cómo afecta nuestra comunión allí. Nosotros le estamos diciendo al Señor que nos perdone, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y eso, si uno lo ve, es totalmente errado, porque si yo no perdono, ¿por qué le digo a él que me perdone? O porque le estoy diciendo que me perdone para yo perdonar a mi hermano. Entonces tenemos que también entender cuando oremos qué es lo que realmente nosotros estamos orando. Veamos ahora qué pasa cuando realmente yo paso de ese resentimiento y decido y tomo la decisión y me determino en perdonar. Aquí traje una definición de perdón para que la leamos. Bueno, la definición que traje de perdón es
soportar el daño o la injuria uno mismo y decidir ya no recordarla más. El perdón no significa que en lo que a ti se refiere le concedas a la persona que te hizo daño un pasado limpio, o sea que empecemos de ceros. Generalmente implica una decisión de dejar atrás el rencor y los pensamientos sobre venganza. Perdonar no significa olvidar, ni encontrar excusas para el daño que se te hizo, ni reconciliarte con la persona que te causó el daño. Perdonar da un tipo de paz que te ayuda a continuar con tu vida. La Biblia dice que cuando nosotros estamos en Dios, tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero solamente cuando estamos en Dios, cuando nosotros realmente le entregamos a Dios todos nuestros sentimientos y lo que nos pasa, es ahí donde encontramos realmente esa paz y ese gozo. Y ustedes dirán, pero es que perdonar es costoso. Pues a Dios también le costó, a Jesús le costó su vida, le costó que lo vituperaran, que lo maltrataran, nos perdonó nuestros pecados y murió en la cruz del Calvario por nosotros. Claro, cuando nosotros perdonamos sentimos mucha rabia porque estamos yendo en contra de nuestra naturaleza. ¿Qué quiere nuestra naturaleza? Seguir odiando, seguir avanzando en la amargura, en el pecado. Pero cuando nosotros decidimos y nos determinamos a perdonar, pasan muchísimas cosas, que es entender que realmente tenemos que trabajar en equipo con el Espíritu Santo para que nosotros podamos avanzar. Si queremos ser promovidos en lo ministerial, si queremos ser promovidos en lo material, nosotros tenemos que entregarle todos nuestros sentimientos al Señor. Veamos entonces ahora cómo salimos de la amargura al perdón, y les quiero mostrar 6 pasos que me parecieron muy importantes para que podamos colocarlos en práctica. Acompáñenme a Romanos capítulo 12, versículos 19 y 21. Dice: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Mire, recordemos la historia, el emperador chino, ¿qué hizo? Todos esperaban que él atacara a los enemigos y los ejecutara porque él lo podía hacer, era el emperador chino. Pero mira que no, él cambió su decisión y se determinó a hacer algo diferente. Y yo pensaba también, a veces queremos que Dios nos dé cosas extraordinarias y queremos ser extraordinarios. Y si queremos ser extraordinarios en todo, tenemos que hacer cosas que el común de la gente normalmente no hace. ¿Qué hace el común de la gente? No, si le pagó mal, pues usted también páguele con la misma moneda. ¿Y qué nos dice el Señor? No, pague el mal con el bien, y vamos a tener una vida mucho mejor. El segundo punto: confiesa tu pecado. Mire, lo dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestro pecado, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, es importante que confesemos lo que sentimos. Cuando nosotros no le entregamos esos sentimientos y nos dejamos controlar por el enemigo, porque recordemos que cuando el enemigo ataca, empieza por aquí, por la mente, y cuando nosotros no filtramos esos pensamientos, sino que dejamos que sigan bajando a nuestro corazón, es allí donde nos contaminamos, y todo lo que va a salir de nuestra boca va a ser para dañar a nuestro prójimo, a nuestra familia. Y recordemos que nosotros, como hijos de Dios, somos testimonio. Nosotros somos tan visibles donde vamos, que cuando la gente se da cuenta que somos cristianos, inmediatamente empieza la gente a mirar tu comportamiento, cómo hablas, qué actitudes tienes. Así que tenemos una responsabilidad bien importante. Por eso tenemos que convertir esto en un hábito constante. Listo, nos hicieron una ofensa, es duro. Yo a veces converso este tema con mi esposo y yo lo molesto mucho porque yo le digo siempre: es que a ti todo te resbala. Y yo al principio no lo entendía. Yo le decía: pero es que mira, esta persona está siendo grosera contigo, yo lo estoy viendo. Y él también. Y él me decía, la respuesta de él es: ¿pero a quién tiene que darle cuentas a Dios? ¿Él o yo? Y yo le decía: pues sí, pero de verdad, a ese nivel tenemos que llegar. No tenemos que ponerle atención a la ofensa. De pronto los dos somos un poco distintos. Yo estoy aprendiendo apenas a que las ofensas no me lleguen y no me toquen tanto, pero no es fácil, es duro. Pero ¿cómo toca? Toca en oración, es la única manera. Sigamos, tercer punto: debemos dar muerte al resentimiento. Esto me gustó mucho porque definitivamente tenemos que darle sentencia de muerte al resentimiento, porque si no, el resentimiento nos da sentencia de muerte, pero a nosotros. Y cuando nos da sentencia de muerte, perdemos nuestra parte espiritual y quedamos ciegos. ¿Y qué va a pasar? El enemigo va a acabar y va a destruir
Todo lo que Dios a usted le ha dado en algún momento, todas las bendiciones que Dios le ha dado, usted las puede tirar en un momento dado, perdónenme la expresión, a la basura por dejarse controlar de esos sentimientos. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero es la de vivir conforme a la naturaleza, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Y yo pensaba, mire que me gustó mucho este versículo porque habla de que tenemos que dar muerte a los malos hábitos. Ahora en nuestra iglesia Dios nos ha permitido empezar a formar líderes. Le comentaba ahorita al pastor, nosotros empezamos hace 8 meses y no teníamos absolutamente ningún servidor, éramos mi esposo y yo, todo lo hacíamos. Y ahora llegaron personas que estamos capacitando para que empiecen a encargarse de las cosas. Entonces ustedes no se imaginan, ahora ya entiendo al pastor, es increíble porque vemos temperamentos de todo tipo. De verdad, entonces vemos gente insolente con el pastor y yo le decía a mi esposo, y tremendo, y uno dice, y gente de ministerio, que uno dice, bueno, no, gente que dice, el pastor dice tal cosa y dice, no, es que yo la quiero, no, es que así no es, y yo decía, wow, entonces, mire, es impresionante. Entonces yo le decía a mi esposo, yo le decía, esto lo tenemos que convertir en hábito, esto ya se tiene que volver, y él decía, en una disciplina constante. ¿Y cómo lo hacemos? En oración todos los días decirle al Señor, me voy a encontrar con personas difíciles, voy a encontrarme con gente que me va a sacar, como se dice, el apellido, pero es ahí donde yo tengo que decirle al Señor, no me dejes perder la posición que tú me has entregado, porque en el momento que yo pierdo mi posición, miren, créanme que el enemigo va a empezar a meterse por ahí. ¿Y qué voy a hacer? Voy a dañar mi testimonio con esas personas, en nuestro caso, que como pastores estamos construyendo. Y como ovejas igual. Entonces, ¿qué pasa con una persona del mundo que nos está viendo? Va a decir, no, yo como ese cristiano no quiero ser. Y entonces nosotros estamos llamados, ¿es para qué? Para atraer almas. Pero con nuestra actitud y con nuestro comportamiento los estamos alejando. Cuarto punto. Como Cristo te ha perdonado a ti, así también tú debes perdonar. Mire, el perdón involucra una elección de nuestra parte. Debemos escoger perdonar. Y uno se preguntaría, pero si esa persona ni siquiera me ha pedido perdón, y aquí yo traigo un tema que me pareció interesante, porque mire que cuando uno piensa en perdonar, a veces hay personas que dicen, pero es que si no me pide perdón, yo no lo voy a perdonar. Y cuando uno ve cómo Jesús perdonó cuando estaba muriendo en la cruz, ¿recuerdan lo que él oró? Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Ellos en ningún momento registra la Biblia que le pidieron perdón, ¿cierto? En ningún momento. ¿Y él qué hizo? Los perdonó de manera unilateral. Él no pensó en lo que estaban pensando ellos o en lo que estaban haciendo ellos. Y ese es el nivel al que quiere llegar Dios con nosotros, que nosotros perdonemos de manera unilateral, solamente que pensemos en obediencia a Él, en amor a Él, de perdonar a aquellas personas que nos han ofendido, que nos han cargado porque no nos saludan, porque a veces, miren, a veces no solamente por ofensas que fueron mayores y que marcaron nuestra vida, no, sino que también por cualquier cosa cargamos nuestro corazón, porque no nos saludaron, porque una persona fue de pronto un poquito grosera o antipática en algún momento, y créanme que eso no es razón para uno cargarse con nadie. ¿Y sabe qué pasa ahí? Lo que hacemos es desagradar a Dios, porque a Dios no le agrada una persona así. Entonces nos toca ¿qué? Perdonar unilateralmente. Entonces, para resumir este punto, perdono unilateralmente a la persona que me ha ofendido, me perdono a mí mismo, incluso, mire, muchas veces cuando llegamos a Cristo empezamos a pensar en aquellas cosas que hicimos mal y nos damos látigo y látigo, pero yo ¿por qué hice esto? ¿Por qué la actitud que yo tuve? ¿Por qué le respondí de esta manera? ¿Por qué frungí el ceño así? ¿Por qué, no sé, tantas cosas? Y ya Dios nos perdonó. La Biblia dice que cuando tú le pides perdón a Dios, Él echa los pecados al fondo del mar y no se vuelve a acordar de ellos, porque usted y yo tenemos que acordarnos de eso, no tiene ningún sentido. Y también perdonar a Dios. Muchas veces le echamos la culpa al Señor de lo que nos pasa. Conocemos gente que hace poco sucedió una tragedia en la vida de una familia cristiana de toda la vida, se suicidó uno de sus hijos de 18 años, y esto pues hirió a tíos, padres, familiares, y no volvieron a la iglesia. Y uno dice allí, por Dios, o sea, ¿cómo es posible que cuando nosotros sí es doloroso? Claro que es doloroso, pero tenemos que pasar un duelo y no echarle la culpa a Dios, porque recordemos que cuando llegamos a Cristo tenemos que respetar la soberanía del Señor. Duro, sí, claro, pero lo que tenemos, la casa, el carro, nuestras familias, todo es prestado. Él tiene el derecho
Él tiene el derecho de quitarnos lo que Él quiera en el momento que Él quiera. Hace un tiempo tuve la bendición de que me invitaran a un evento de mujeres, entonces llevé un versículo que me gustó mucho en la Biblia que dice que Dios dice que nosotros somos piedras preciosas y que somos especial tesoro. Entonces yo quise investigar un poquito sobre una piedra para llevar el ejemplo ese día. Entonces hablé del diamante, y me di cuenta que el diamante y el carbono tienen los mismos componentes. Entonces yo decía, tan raro, entonces ¿por qué el diamante, que es una piedra que ustedes saben, los que la conocen físicamente en joyerías o en televisión o que de pronto han tenido el privilegio de tenerla, ese diamante para que llegue a ser esa piedra preciosa y costosa tiene que pasar por un proceso de altas temperaturas? El carbono no, por eso el carbono se queda allí y simplemente hay que esperar a que lo echen a la hoguera. Entonces, cuando uno lo trae, hace una aplicación al campo espiritual, se da cuenta de que esa piedra preciosa de la que habla el Señor tiene que pasar por muchas situaciones difíciles. Entonces, cuando hemos pasado situaciones difíciles en nuestra vida, cosas dolorosas que uno se da cuenta, abusos de los padres a los hijos, esposos que maltrataron a sus esposas, bueno, infinidad de cosas que usted se pueda imaginar que le han pasado en su vida, y lo que le esté pasando en este momento hace parte de ese proceso donde Dios quiere llevarlo para poder hacer de usted esa piedra preciosa y ese tesoro especial para poder usarlo de la manera como Él necesita usarlo y que usted llegue a ese propósito que Él tiene para usted. Entonces tenemos que entenderlo. Si nosotros entendemos eso, nos vamos a dar cuenta de que Dios no tiene la culpa, que al contrario, pese a cualquier situación que estemos pasando, tenemos que alzar nuestras manos y darle gloria a Dios por lo bueno, por lo malo, por lo que nos haga sufrir y por lo que nos haga felices. Amén. Bueno, mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Mire de lo que nos tenemos que revestir: de bondad, de humildad, de amabilidad y de paciencia. ¿Y eso quién nos lo da? Eso nos lo da solamente el Espíritu Santo. Cuando yo me lleno diariamente de eso, es de la única forma como yo puedo lograr que tener este tipo de características que me lleven a soportar a aquellos que son tan difíciles, aquellas personas con las que yo tengo que enfrentarme a diario en mi trabajo, con mi familia y en cualquier actividad que usted haga a diario. Quinto punto. Es muy similar al anterior. Confía en que el Espíritu Santo haga de tu perdón realmente una realidad. Mire, traía allí una imagencita, realmente lo que les decía anteriormente. Si nosotros no nos llenamos del Espíritu Santo, nosotros no podemos realmente avanzar. Dice Hebreos 8:12, yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces, para que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida, ¿qué debemos dejar de hacer? Era un muñequito que arrastraba como una bola de acero. Dejar atrás el rencor y los pensamientos de venganza. Cuando yo hago esto, puedo entregar mi corazón al Señor y puedo realmente decirle, Señor. Y esa es otra cosa, nosotros tenemos que ser honestos. Mire, lo hacía el hombre que dice la Biblia, que registra la Biblia, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y él llevaba todos sus sentimientos y sus emociones a la presencia de Dios. Tenemos que ser honestos y así, de esa manera, el Espíritu Santo puede trabajar en nosotros y podemos tener realmente un perdón. No perdón, yo te perdono pero no olvido. No, ese no es el perdón real, un verdadero perdón. Sexto punto. Tratando con nuestros sentimientos. Mire, uno dice, pero entonces, ¿cómo voy a hacer si los sentimientos me ganan? Los sentimientos de la ira, de la rabia, de la necesidad de vengarme de esa persona, de que le vaya mal por el daño que me hizo. Pero mire que sí, ¿sabe cómo se puede hacer? Es cambiar nuestra manera de ver las cosas. Si yo cambio la manera de ver las cosas, como les decía ahora, si yo entiendo que lo que me está pasando tiene un propósito en Dios, yo lo puedo manejar. Yo puedo darme cuenta de que realmente Dios me va a sacar de esta situación y me va a llevar a otra. Y traje un ejemplo que es el de José. Todos recordamos la historia de José. Mire, José fue vendido como esclavo y sus hermanos lo querían matar. Lo metieron a la cárcel, fue humillado por una mujer. Bueno, todos conocemos esa historia, pero ¿sabe cuál fue la diferencia de José? La Biblia nunca registra que José se quejó.
Él lo que hizo fue darle un significado diferente a las circunstancias que le estaban pasando. Él entendió que la mano de Dios estaba en la cárcel, en lo que le sucedió con esta mujer, en absolutamente todo lo que le pasó con los hermanos. ¿Y quién llegó a ser José? El segundo hombre más importante de esa nación. Y no solamente para su vida fue de bendición, sino para su familia, que fueron los que lo habían dañado, y para toda una nación. Y eso es lo que va a hacer Dios con nosotros cuando permitimos que Él haga el proceso y dejamos de quejarnos tanto, porque a veces tendemos a hacerlo. La situación nos lleva a quejarnos y a no entender muchas situaciones. Y mire lo que dice Génesis con respecto a lo de José. Génesis capítulo 50, versículo 20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr que hoy estamos bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Muchas personas pueden desear nuestro mal, muchas personas pueden decirte, usted no lo va a lograr. Muchas personas pueden pensar que Dios contigo no va a hacer absolutamente nada, pero el único que sabe lo que puede hacer con nosotros y lo único que nos puede importar a nosotros es lo que Dios piensa de nosotros y lo que Dios nos ha dicho que va a hacer con nosotros, independientemente de la opinión de las personas. Y eso fue lo que hizo José. Entonces, mire, los males nunca son los sucesos en sí, sino el efecto que les permitimos que haga sobre nosotros. Entonces, la persona que teme, la persona que se queja, todo lo ve mal. Pero la persona que realmente confía en Dios, ¿qué hace? Todo lo ve bien y todo lo ve con un propósito. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Mire, aquí no dice vemos o entendemos. Aquí se está dando por hecho de que nosotros los hijos de Dios sabemos que Dios dispone todas las cosas para nuestro bien. Y que en cualquier situación Él va a estar ahí. Así que cualquier persona te puede maldecir, pero es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y para ir concluyendo, iglesia, tenemos que comprender que el perdón es un proceso. Mire lo que dice Jeremías, capítulo 30, versículo 17, en la Nueva Versión Internacional. Pero yo te restauraré y sanaré tus heridas, afirma el Señor, porque te han llamado la desechada, la pobre Sión, a la que nadie le importa. Y mire, yo subrayé ahí, restauraré y sanaré tus heridas. O sea que definitivamente hay gente, a mí hace poco me pasó algo, que por tiempo no les puedo contar, pero fue algo muy doloroso, con un familiar, con dos familiares muy cercanos a mí, con mi papá y con mi hermano, y a mí eso me dolió en el alma. Ya nos habían nombrado pastores y me dolió muchísimo, muchísimo. Y yo recuerdo que alguien me decía, no, pero es que ya tú mira, ya tú siendo cristiana, ya una pastora, ¿cómo te vas a sentir así? Y yo aparte que tenía esa frustración, esa rabia, esa ira, yo no entendía. Yo decía, entonces no puedo sentir eso. No, Dios no está diciendo que tú no puedas aflorar esos sentimientos. Él lo que te está diciendo es, hey, no se quede allí. Pero somos seres humanos y Él entiende nuestra debilidad. ¿Qué debemos hacer? Entregarle eso al Señor, colocarlo en oración y poder salir adelante. Y para resumirles el cuento, este proceso duró como 20 días, donde yo lloraba, yo le decía a mi mamá, mami, no quiero que recibas, mi mamá estaba viviendo con nosotros, y yo le decía, mamá, no le recibas llamadas a mi papá, no le recibas llamadas a mi hermano, imagínense, no estaba bien. Y así duré como 20 días. Cuando entendí y salí, le dije, Señor, yo hoy me determino, yo estoy sintiendo esto y esto y esto con estas dos personas, pero yo te los entrego porque yo necesito seguir adelante, yo necesito avanzar. Le estaba haciendo daño a mi mamá, le estaba haciendo daño a mi esposo y me estaba haciendo daño a mí. Entonces cuando yo empiezo y le entrego y empiezo en oración todos los días, ¿y qué hice? Empezar a bendecirlos y empecé a salir de eso, y hoy día sí, la situación sigue igual, nada cambió, pero yo sí cambié. Yo tengo al Espíritu Santo de Dios, acabo de reconciliarme con mi hermano, falta mi papá, pero me siento en paz. Eso que traía de eso malo ya se me fue, pero solamente lo pude lograr en oración con el Señor, y es definitivamente a diario. Bueno, iglesia, y 3 punticos así muy rápidamente porque sé que ya el tiempo se acaba para concluir. El primero, admitir que nos han causado dolor. Tenemos que admitir que nos han ofendido. Honestidad con el Señor. Mire, traje un salmo que me gustó mucho de David, donde cuenta la historia de Aitofel. ¿Recuerdan a Aitofel, el consejero de David, que lo traicionó y se unió a Absalón para quitarlo del trono, y Absalón quería matar a su papá? Mire el dolor que estaba sintiendo David, pero mire lo que él hace en el Salmo 55:4. Se me estremece el corazón dentro del pecho y me invade un pánico mortal, le dice David al Señor.
Salmo 55, 12, 14. Si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él me podría yo esconder. Pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad, con quien convivía en la casa de Dios. Era su hijo, su mejor amigo, su consejero, pero él no le llevó la queja o no le llevó sus sentimientos a un amigo, él lo fue y lo depositó en la presencia del Señor, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo segundo, reconozcamos que no podemos separar la ofensa del ofensor. Mire lo que dice Proverbios capítulo 8, versículo 13. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. ¿Sabe cuál es la diferencia grandísima? Una de las tantas diferencias entre el ser humano y Dios, que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Aborrecemos al pecador y aborrecemos la ofensa. Claro, nosotros no podemos hacer eso. De la única forma como podemos hacer eso que Dios hace es sencillamente dejándonos que Dios, el Espíritu Santo, ministra nuestra vida a través de la oración, de la palabra y de estar pegaditos a Él. Y como último punto, decidamos ser libres, perdonemos al ofensor. Y solamente hay una manera de hacerlos. Filipenses 4:13. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Definitivamente es la única forma en que podemos seguir adelante y entendiendo que el único que nunca nos falla es el Señor, porque somos seres humanos y en cualquier momento cualquiera de las personas que tenemos en nuestro entorno, cercanas, cualquiera nos puede fallar y que del único que tenemos que sentir dependencia, amor y pegarnos siempre, siempre es del Señor. Iglesia, muchas gracias, Dios les bendiga. Aquí termina Enseñanzas a la luz de la palabra de Dios. Nuevo Auditorio Integral. Te invitamos a nuestras reuniones. Martes, oración, 7 de la noche. Jueves, doctrina bíblica, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana, reunión dominical. Te esperamos con toda tu familia. Trae un invitado. Nuevo Auditorio Integral. Carrera 83A, número 1520. Barrio Ingenio 2, Cali, Colombia.